a un nuevo vídeo de Oceanografía en casa. Hoy vamos a hablar de una de las propiedades del agua del mar que más importancia tienen en la oceanografía. Se trata de la densidad. A excepción de los tsunamis, que son fenómenos catastróficos producidos bien por terremotos o por deslizamientos en el fondo marino, el resto de los movimientos que se producen en los océanos tienen principalmente tres causas. La primera sería la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol que produce las corrientes de marea. La segunda sería la acción del viento sobre la superficie del mar. Y la tercera serían las diferencias de densidad entre unas partes y otras de los océanos. Precisamente a la densidad es a la propiedad que vamos a dedicar este vídeo. Podemos definir la densidad de cualquier sustancia como la cantidad de masa que contiene por unidad de volumen. Es decir, si consideramos dos sustancias cualesquiera y tomamos dos volúmenes exactamente iguales, por ejemplo, 1 litro, diremos que es más densa aquella sustancia que contenga una mayor masa. Podemos formular el problema a la inversa. Si consideramos dos masas exactamente iguales de dos sustancias diferentes, por ejemplo 1 kilogramo, diremos que es más densa aquella sustancia que ocupe un menor volumen. Los factores que influyen en la densidad de las aguas del mar son tres: la salinidad, la temperatura y la presión. A los dos primeros factores, temperatura y salinidad, vamos a dedicar el experimento de hoy. La salinidad es el primer factor que influye en la densidad del agua del mar. Cuanto más salada sea un agua, es decir, cuanto mayor sea la concentración de sal por unidad de volumen, mayor será su densidad. Para mostrarlo vamos a hacer un experimento en el cual vamos a utilizar un recipiente con agua dulce del grifo, un vaso de agua en el cual vamos a verter sal hasta que tenga la salinidad aproximadamente del océano, unos globos, una jeringuilla, sal y una báscula. Vamos a reproducir en este vaso de agua la salinidad media de los océanos, que está en torno a 35 gramos por litro de agua. Como este vaso tiene un volumen aproximadamente de 1/4 de litro, vamos a poner la cuarta parte de 35 gramos, es decir, aproximadamente 9 gramos de sal. Como decía antes, la concentración de sal en este vaso es ahora aproximadamente de 35 gramos por litro, que es la salinidad media de los océanos. Vamos a rellenar un globo normal, de los que utilizan los niños para jugar, con agua con esta salinidad. Aquí es muy importante que procuréis, aunque es casi imposible que algo no quede, eliminar las burbujas de aire que se forman dentro del globo, porque eso influiría en la flotabilidad del globo. Fijaros, ya tenemos agua que es más salada que el agua del recipiente. Vamos a dejarlo caer suavemente para que no rebote y veremos qué es lo que hace. Como podéis observar, el globo se va hacia el fondo. ¿Por qué? Porque al aumentar la salinidad, ese agua es más densa que el agua del recipiente. A continuación, hemos cambiado el agua salada por agua nuevamente dulce. Si ahora llenamos este globo con agua dulce, es decir, con agua que tiene la misma salinidad que la del recipiente y por tanto la misma densidad, el globo debe flotar. Nuevamente tratamos de eliminar las posibles burbujas de aire. Dejamos caer con suavidad el globo. Como veis, al rellenarlo con agua que tenía la misma salinidad que la del recipiente, el globo flota. Mientras que el agua, que es más salada,
es más densa y por eso se hunde. Aquí os vamos a hacer notar una cosa que tiene que ver con el siguiente experimento. Fijaros que por mucho tiempo que pase, el globo que está relleno con agua salada, es decir, con agua más densa, siempre seguirá en el fondo. No va a ascender nunca. Veremos que cuando hagamos el experimento, considerando el efecto de la temperatura, van a cambiar las cosas. En esta segunda parte del experimento vamos a mostrar el efecto de la temperatura sobre la densidad. Para ello, en esta ocasión, hemos llenado este recipiente con agua del grifo caliente, es decir, del calentador, lo más caliente que podáis. Igualmente, este vaso también contiene agua caliente a la misma temperatura. Y aquí tenemos una botellita con agua fría, que hemos tenido durante algún tiempo en el congelador. No demasiado, porque recordad que tratamos de demostrar que el agua más fría es más densa, pero el agua dulce, a partir de los 4 grados centígrados, si continúa enfriándose, tiene el efecto contrario, se hace menos densa. Lo que vamos a hacer a continuación es llenar este globo con agua fría. Igual que en el caso anterior, es muy importante que tratemos de eliminar las burbujas de aire que puedan quedar dentro. Dejamos caer el globo suavemente para evitar que rebote. Y observamos cómo el agua fría es más densa y por tanto el globo se hunde hasta el fondo del recipiente. Si por el contrario llenamos un globo con agua también caliente, a la misma temperatura que la que tenemos en el recipiente, observaremos que en este caso el globo flota. Tal y como dijimos en la primera parte del experimento, en este caso, si dejamos pasar el tiempo, el globo de agua fría acabará ascendiendo nuevamente a la superficie. Os dejamos para que penséis por qué ocurre esto y por qué no ocurría en el caso de la salinidad, cuando llenábamos el globo con agua más salada. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo de oceanografía en casa y os emplazamos para el próximo, donde abordaremos el efecto de la presión sobre la densidad.